bienvenidos y bienvenidas. Se nos manda ahora decir, tanto hombres y mujeres, decir bienvenidos y bienvenidos, todos ustedes, a la casa del Señor. Permítanos seguir en esta mañana cantando al Señor lo que viene a continuación con respecto a un cántico muy conocido ya para todos nosotros. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista. Gracias por decirnos a través de este cántico que es el tiempo de cosechar, es el tiempo de seguir predicando tu palabra. Y Señor, muchas veces el mensaje de tu palabra no siempre tiene que ir abordado de tanto texto, sino simplemente una sola actitud nuestra puede decirle mucho de tu amor a los que no te conocen. Enséñanos a comportarnos como tú esperas de nosotros en todo tiempo, en todo lugar, animando a los demás a que te conozcan y te sirvan con temor y temor. Gracias por los que nos siguen en redes sociales. Oramos que se disfruten y se deleiten también con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Sí, saludamos a quienes nos están acompañando ahí. Algunos, yo entiendo, saben ponerse de incógnito para no ver quién es, no hay problema. Yo quería ser así cuando no conocía al Señor. Quería estar de incógnito, ni siquiera en la última banca, si es posible, afuera de la iglesia. Así empezamos. Luego Dios nos levanta. Gloria sea al Señor. Cantemos al Señor este cántico precioso. Somos el pueblo de Dios. Pueblo de Dios. Somos un pueblo cristiano, llamados para anunciar la virtud de Dios.
Testamento, en el libro de Salmos, capítulo 90. Y vamos a leer un contraste de la naturaleza eterna de Dios con la fragilidad del hombre. Nuestro tiempo en la tierra es limitado y lo debemos utilizar con mucha sabiduría. Y nos invita a no vivir solamente por el momento, sino teniendo en mente nuestro hogar eterno. Salmo 90. Dice así la palabra del Señor: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertidos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como un torrente de aguas, son como sueños, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti y nuestros hierros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira, acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser tenido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tu siervo. De mañana, sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que dimos el mal. Aparezca por tus siervos tu obra y tu gloria sobre tus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Palabra del Señor. Bendito sea su nombre. Cuando alabemos a Dios, ¿cómo debemos hacerlo? De corazón. Vamos a cantar. Debemos hacerlo con pasión.
hablando de su amor a aquel que nos amó, testigo fiel, exaltaré. Hermosa esta alabanza. Está cerca. digno de toda alabanza y de toda adoración. Y cuando cantamos los himnos, hay una expresión de mayor firmeza en cada texto que se expresa. ¿Sí? Eso es lo especial que tienen los himnos. Cantemos al Señor ese himno maravilloso que habla acerca de la cruz de Cristo. Gracias.
Dale gloria. Querido tiempo de alabar al Señor. Este himno es bien bonito. Parece traído desde el Ecuador, más o menos ese estilo tiene, ¿no pasó? Algo así, ¿no? Tiene esa. Lo lindo es donde nos estés viendo, en Japón, en Canadá, en Australia, en Suiza, en España. Lo lindo es que Dios entiende tu idioma y mi idioma. Yo medio charapa, ¿verdad? Acharapado, ustedes ven más rápido, hablando del chino mandarín, inglés, lo que sea. Pero cuando amamos al Señor, Él lo recoge y lo recibe. Cantemos este himno precioso. Cantar al Señor. Los himnos son otro leo, ¿no? Muy bien, hermanos, preparemos también a la hora del Señor con nuestra atención, porque debemos estar muy atentos para escuchar la palabra del Señor. Tenemos antes del mensaje, tenemos una especial de el wincho del pastor. El wincho en el Perú significa el último hijo. A los que nos siguen en redes en otros países, wincho, el último. El hermano David del Águila viene con su violín y tiene una especial para el Señor. Hermano David, bienvenido.
un gran placer estar aquí reunidos, congregados, para saludarnos, para mirarnos, para unirnos y hacerles llegar nuestra adoración colectiva al Señor. Lo que estamos haciendo en esta mañana, precisamente. ¿Cuántos, a ver, los que son de mi época, sí, más de 50, tal vez 45, 55 por ahí, o tal vez otros más jóvenes, digo más jóvenes porque todavía creemos que somos jóvenes? ¿Se acuerdan de una serie en la televisión que me encantaba ver? Los Magníficos. Ok. ¿Qué recuerdan de este señor moreno, Mario Baracus? Una cosa única de él. Su peinado, sus collares, ¿verdad? Era un hombre muy fuerte, ¿verdad? Pero también era un hombre muy miedoso, ¿verdad? Era un hombre muy fuerte, pero también muy miedoso, perdón. ¿A qué le tenía miedo? A volar, ¿verdad? Tenía miedo a volar. ¿Cuántos los que están aquí tienen miedo a volar en avión? Todavía tienen miedo, ¿verdad? Prefieren ir en carro y no en avión, ¿verdad? Porque le tienen miedo al avión. Está bien. El tener miedo no es pecado. Pero si se apodera de uno, puede conducirnos a cometer otros pecados, muchos pecados. Muchos pecados. Hermanos, el año 2020, recuerdo, el 15 de marzo, por la noche, en ese entonces el presidente del Perú, Martín Vizcarra, decreta inamovilidad en todo el Perú. Porque el Perú y el mundo estaba siendo amenazado por esta plaga que todos conocemos, el COVID. En ese entonces 19, hoy sería pues COVID-22, ¿verdad? Ya estamos en el año 2022, el COVID-19. Y al principio, bueno, me pasó a mí, todos lo tomábamos, bueno, como una cosa común, tal vez algo anecdótico, como otras cosas que han anunciado o que han sucedido en el mundo, como la gripe porcina y otras, ¿no? Otras epidemias, no al grado de pandemia, pero cuando veíamos lo que hemos visto, sí, en lo personal, en algún momento me entró el miedo. ¿Cuántos están conmigo? Yo he tenido miedo. Me llegó, me tumbó y tuve miedo. Entré en un cuadro de ansiedad y sí que nos ha golpeado, nos ha llenado de miedo. ¿Miedo a qué? A que uno puede llegar a la muerte, porque muchos han fallecido. Conocidos, desconocidos, amigos, vecinos, familiares. Así que, hermanos, el miedo es parte de nuestra vida diaria. Hay mujeres que le tienen pavor, un miedo a un pericote. Ven una rata, gritan. Ven un sapito, ven un gusanito, se desesperan. Anuncian que hay una araña, ya suben a la mesa y corren por aquí y por allá. ¿Sí? Parece un chiste, pero así es. Bueno, si eso hace una mujer, uno acepta, ¿verdad? Pero vele a un hombre en ese cuadro, ya no. Uno dice, ¿qué le pasa a este? ¿Qué le pasa a este?
Hoy trataremos acerca del miedo, del temor. No de ese temor físico, sino más bien de ese temor emocional que afecta el cuerpo, de ese espíritu del miedo, del temor, que nos cunde y que algunas veces no encontramos respuesta para poder enfrentar a ese temor, a ese miedo. Dice que en una ocasión un niño, en una escenificación, tenía que decir solamente 2 frases, lo que Jesús en alguna ocasión ha dicho, ¿no? Soy yo, no tengan miedo, ¿no? Y cuando él sale a participar y ve al público y dice, soy yo, y tengo miedo, digo. Y se vuelve a olvidar la otra parte, ¿no? de su frase, y realmente tenía miedo. Hermanos, ustedes no se imaginen que algunas veces cuando tengo que salir a predicar, tengo miedo. Peor si es un público que yo no conozco. En ocasiones me invitan a predicar, me invitaron a predicar cuando también estuve en Lima. No es mi casa, no es la iglesia donde yo estoy, y hay cierto temor. He visto a hermanas cundidas y hermanos cundidos también por el temor, cuando esperan la noticia de un diagnóstico médico, cuando le hacen una biopsia, están con temor porque esperan el resultado. ¿Qué será? Y así uno puede seguir enumerando razones que nos llenan de miedo. El Salmo 34, recuerdo lo que dice: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Salmo 34, versículo 4, creo que está eso. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores, de todos mis miedos. Algunos son tan valientes, dicen, no tengo miedo a nadie. No, pueden ser tan valientes, pero en algún momento se tiene miedo a algo. Cuando mi hijo se rompió la pierna, yo decía que esto se sanará o no, y tuve de miedo, ¿se sanará o no se sanará? Y así, de miedo al resultado, por la inseguridad que se presenta en ese momento. El temor puede dominar nuestras vidas. El temor también puede paralizar nuestras fuerzas y también nuestro corazón. Asuste usted a algún niño de la nada, vas a ver lo que ocurre. O asuste a alguien de la nada y verá lo que ocurre. Abran sus Biblias en Deuteronomio, el capítulo 1. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 1 a partir del versículo 19. Deuteronomio capítulo 1 a partir del versículo 19. A ver, jóvenes, señoritas, busquen en sus Biblias. Busquen en sus Biblias. Vamos a leer, dice así. Deuteronomio 1, del 19 adelante, dice así: y salidos de Horeb, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto por el camino del monte del Amorreo, como Jehová nuestro Dios nos lo mandó, y llegamos hasta Cades Barnea. Entonces os dije: habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. No temas ni desmayes. Y vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis: enviemos varones delante de nosotros,
que nos reconozcan la tierra y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. Y el dicho me pareció bien, dice Moisés. Y tomé 12 varones de entre vosotros, un varón por cada tribu, y se encaminaron y subieron al monte, y llegaron hasta el valle de Escol, y reconocieron la tierra, y tomaron en sus manos del fruto del país, y nos lo trajeron, y nos dieron cuenta, y dijeron: es buena la tierra que Jehová nuestro Dios nos da. Sin embargo, no quisisteis subir, antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios, y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo: porque Jehová nos aborrece, nos ha sacado de tierra de Egipto, para entregarnos en manos de los amorreos o del amorreo, para destruirnos. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han aterrorizado o atemorizado nuestro corazón, diciendo: este pueblo es mayor y más alto que nosotros, las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, y también vimos allí a los hijos de Anac. Entonces os dije: no temáis ni tengáis miedo de ellos. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto delante de vuestros ojos. Y en el desierto ha visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Y aún con esto no creísteis a Jehová vuestro Dios. ¿Quién iba delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar donde habíais de acampar con fuego de noche, para mostraros el camino por donde anduvieseis, y con nube de día? Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras, y se enojó, y juró diciendo: no verá hombre alguno de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto Caleb hijo de Jefone. Él verá, y a él le daré la tierra que pisó, y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. También contra mí se airó Jehová por vosotros, y me dijo: tampoco tú entrarás allá, dice Moisés al pueblo. Josué hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá. Anímale, porque él hará heredar a Israel. Y vuestros niños, de los cuales dijisteis que servirían de botín, y vuestros hijos, que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá, y a ellos la daré, y ellos la heredarán. Pero vosotros volveos e id al desierto, camino del mar Rojo. Padre, bendiga tu palabra para darnos el aliento, la fortaleza, el ánimo, el desafío, la confrontación, de tal manera que podamos atesorar tu palabra, meditar en ella y apropiarnos de ella. Gracias por mis hermanos en esta mañana, por los que nos siguen a través de las redes sociales, en los diferentes lugares. Que tu palabra nos consuele, que tu palabra nos anime, que tu palabra nos fortalezca, Señor, en esta mañana. Seas tú mismo hablándonos y que tu Santo Espíritu pueda moverse en mi mente, en mi corazón, y yo pueda ser instrumento delante de ti para los que nos oyen, para los que nos siguen, para mis hermanos aquí, para sus familias, para sus hijos, para toda la familia, para toda la iglesia. Grande eres nuestro Dios. Te exaltamos, te bendecimos, porque eres nuestro Padre, nuestro Dios, porque nos diste a Jesucristo, porque Jesucristo pagó nuestras deudas y nos diste tu Santo Espíritu para guiarnos, para movernos, para consolarnos, para enseñarnos. Te alabamos, te exaltamos, te bendecimos, dándote las gracias en el nombre santo de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén. 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 Veremos algunos principios en esta mañana acerca del temor. El tema es cómo enfrentar
el temor. ¿Cómo enfrentar el temor, el miedo, cuando llega a nuestras vidas o tal vez estamos experimentando algún tipo de temor, de miedo en nuestras vidas? Algo que quisiéramos lograr, pero no lo hacemos, no lo emprendemos por temor a algo. O a algo que hicimos y que nos da temor de confesarlo, de arreglarlo. Y vivimos con ese cuidado de que en algún momento se enteran y viene el asunto hacia mí. Espero que la palabra en esta mañana nos pueda ayudar, nos pueda ministrar. ¿Qué les parece? Amén. Todos conocemos esta historia que acabamos de leer. Y esta historia, en mi opinión, nos identifica en algo, tal vez, en algunas áreas que vamos a considerar en esta mañana. Israel salió de Egipto. Dios, con poder, con fuerza, sacó a su pueblo de Egipto, de la esclavitud. Tomó a Moisés, lo llamó y le dijo: tú sacarás a mi pueblo de la esclavitud. Y Moisés presentó sus pretextos, sus argumentos, pero en resumen él se fue. Y Dios los sacó de Egipto, los condujo por el desierto. 1 año estuvieron ya caminando por el desierto. Estaban cerca de entrar a poseer la tierra, pero ellos tuvieron miedo. Les entró el miedo, y cuando ellos fueron poseídos por el miedo, presentaron sus planes. Pidieron a Moisés que envíe espías para saber cómo está el pueblo y dónde ellos iban a entrar, si conviene o no conviene. Pero todo ello fue promovido, inducido por el miedo que se apoderó de ellos. Así que en el capítulo 1, lo que acabamos de leer, vemos el relato de lo que Moisés empieza a narrar al pueblo. Y estamos en esta situación por lo que ustedes hicieron esto y yo hice esto, dice Moisés. Ustedes hicieron esto y yo hice esto. Hermanos, el primer principio que encontramos acá es que el miedo descarta el plan de Dios. Cuando el miedo se apodera de nosotros, uno descarta el plan de Dios, el diseño de Dios. Leamos lo que dice del 19 al 26. Voy comentando para ir entrando y ustedes puedan entender también mejor de lo que trata la escritura o el relato, el episodio de esta historia. Dice así: y salidos de Horeb, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto, por el camino del monte del Amorreo, como Jehová nuestro Dios nos lo mandó, y llegamos hasta Cades Barnea. Moisés está narrando al pueblo, relatando su discurso al pueblo. Y llegamos a Cades Barnea, 1 año caminando en el desierto, listos para entrar a la tierra prometida. Dice Moisés: entonces os dije, habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Sube y toma posesión de ella, como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho. No temas ni desmayes. ¿Cuál fue el plan de Dios? Según los versículos que acabamos de leer, el plan de Dios era
que su pueblo entre y tome posesión de la tierra que había jurado a Abraham, que había vuelto a jurar a Isaac, que había vuelto a jurar a Jacob. La tierra que el Señor había prometido a Abraham, saca a su pueblo de Egipto y los conduce hasta Cades Barnea, en el día con una nube de sombra, en la noche con una luz para que ellos puedan seguir transitando, y les daba comida y les vestía, guardando sus vestidos, sus zapatos. Es decir, Dios les había mostrado su amor, su protección, como nunca antes, mientras estaban en el desierto. El plan de Dios: entren y posean la tierra que yo les he prometido. Pero cuando el miedo se les entra, ellos empiezan a hacer otro plan. Dice el versículo 25: y vinisteis a mí, les dice Moisés al pueblo, vinisteis a mí, todos vosotros, y dijisteis: enviemos varones delante de nosotros, que nos reconozcan la tierra, y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir, y de las ciudades a donde hemos de llegar. Y dice Moisés, y el dicho me pareció bien, dice Moisés. Por eso es que en el versículo 37 dice, también contra mí se airó Jehová por vosotros, le dice. En el 37. Y me dijo, tampoco tú entrarás a poseer la tierra. En otra ocasión Dios le dijo a Moisés solamente que hablara a la roca y que iba a salir agua. ¿Y qué hizo Moisés? Golpeó la roca. ¿Por qué? Por insistencia del pueblo, porque el pueblo era quejumbroso. Qué cansado es tener gente quejumbrosa a tu lado, ¿verdad? Se queja de todo. ¿Hace calor? Se queja. ¿Hace frío? Se queja. ¿Llueve? Se queja. ¿No llueve? Se queja. ¿Está flaco? Se queja. ¿Está gordo? También se queja. ¿Está crespo? No le gusta. ¿Está laceado? Tampoco. ¿Vienen a la iglesia? Se quejan. ¿No vienen a la iglesia? También se quejan. De todos se quejan. ¿Que por qué no viene el hermano? Cuando viene, ya está viniendo. Vive con un quejumbroso y verás cómo terminas quejándote. Versículo 23 dice Moisés, y el dicho me pareció bien. ¿Cuál dicho? Cambiemos de plan. Enviemos espías. Pero el plan de Dios no era que entren y posean. Sí, pero vamos cambiando de plancito, pues, por el miedo. Tuvieron miedo. Y tomé 12 varones entre vosotros, un varón por cada tribu, y se encaminaron y subieron al monte y llegaron hasta el valle de Escol y reconocieron la tierra. Y reconocieron la tierra. 25. Y tomaron en sus manos el fruto del país y nos lo trajeron y nos dieron cuenta y dijeron, es buena la tierra que Jehová nuestro Dios nos da. Y Moisés dice así, sin embargo, no quisisteis subir. Antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios. Moisés está confrontando al pueblo de Israel lo que ha ocurrido, por lo que ellos, en obediencia al temor, cambiaron el plan de Dios. Hermanos, vemos en este episodio claramente cuál era el plan de Dios.
el Señor ya les había entregado la tierra. El Señor les dice que debían subir y tomar posesión de ella y que no debían de tener temor ni que tampoco debían desmayar. Voy a repetir. En el plan de Dios, en el versículo que acabamos de leer, versículo 21, dice así: Dios, Jehová tu Dios, te ha entregado la tierra. Sube y toma posesión de ella, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. No temáis ni desmayes. No tengas temor, tampoco desmayes. Moisés les dice en el 26, sin embargo, no quisiste subir, antes fuiste rebeldes al mandato de Jehová, vuestro Dios. Y cambiaron de plan y enviaron espías. Dios nunca les dijo, manden espías. A ellos se les ocurrió. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros hemos cambiado el diseño de Dios, el plan de Dios? Porque no teníamos la seguridad de que va a ocurrir, o iba a ocurrir, como Dios dice en su palabra. Por el temor, ¿cuántas cosas hemos hecho fuera del plan de Dios? Por la rebeldía, también. Por nuestra terquedad, por nuestro capricho. Por saciar y complacernos a nosotros mismos. El camino de Dios y el camino del hombre. El camino del hombre es cuando uno vive a su manera. Y no es tan fácil seguir el diseño de Dios cuando uno no tiene una disciplina, cuando no tiene la convicción de que debemos seguir el diseño, el plan de Dios. Pero lo cierto es que el miedo cundió a los hebreos y cambiaron el plan de Dios, descartaron el plan de Dios y se fabricaron un nuevo plan. Dios había garantizado que ellos iban a poseer la tierra. Él había anticipado y estaba cumpliendo su promesa, la promesa que había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob. Si permitimos que el miedo toma control de nuestra mente y domina nuestro cuerpo, no vamos a poder experimentar cumplirse el plan de Dios en nuestras vidas. Si permitimos que el miedo tome control de nuestra mente y de todo nuestro cuerpo, no lograremos experimentar, ver que el plan de Dios se cumpla. Estamos cumpliendo nosotros 23 años de matrimonio, ayer y hoy día. Quisiéramos cumplir todo el mes, pero solamente 2 días nomás. Pero el matrimonio fue el 30. La ceremonia religiosa fue el 31. O sea, como hoy día. Estamos celebrando 23 años de felizmente casados. ¿Verdad, no? Sí, ok. El Señor nos ha guardado hasta ahora. No somos el matrimonio perfecto, ni ustedes tampoco, pero vamos aprendiendo. En las pruebas, en las luchas, sabemos que tenemos una autoridad, es la palabra de Dios. Ahí batallamos. A veces como que queremos cambiar el plan de Dios, el diseño de Dios. Reaccionamos y volvemos otra vez. Y volvemos otra vez. Hemos ido aprendiendo
Y nos reímos de las tonteras que hacíamos antes y que discutíamos y peleábamos antes. Ahora de viejos, más o menos viejos, decimos, ¿qué esa cosa así? Así fue. ¿Qué cosa, no? Los que son más jóvenes de pronto nos entienden también, porque ellos también van experimentando cosas así. Hermanos, no debemos permitir que el miedo tome control de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestro cuerpo. Si algo toma control de nuestra mente, también toma control de nuestro cuerpo. Iba a dar mi examen para conducir el vehículo. Mientras estaba practicando, había confianza. Pero el día que yo entro para dar mi examen, ahí está el profesor, el instructor, evaluando todos los detalles, y uno olvida un montón de cosas que ya sabía. ¿Por qué se olvida? Por el miedo. Estaba ya dando mi examen, y hermanos, siento que mi pierna empieza a temblar mi pierna, y no sentía mi pierna. Estoy confesando recién hoy día. Y no sentía mi pierna cuando tenía que presionar el embrague y esto, lo otro. Temblaba mi pierna. Ustedes me dicen, ¿por qué? De miedo. Me están calificando. Y usted dirá, ese pastor dejadazo tiene miedo. Y yo le he pasado así un ratito ese examen. Y nunca ha dado examen. Sacó por abajo. El miedo. Hay gente que tiene reacciones inesperadas por el miedo, ¿sí o no? Algunos convulsionan por el miedo. Ante una noticia, ante una sentencia, por ejemplo. Ahí los jueces y él sentado, parado, una sentencia. He visto, no sé si es cierto, pero he visto en la televisión, tirada en el suelo por el miedo a la sentencia que acaba de escuchar, de recibir. ¿Cómo podemos evitar que el miedo tome control? Ahorita los digo. Número 2. El miedo distorsiona los propósitos de Dios. Cuando el miedo toma control de nuestras vidas, distorsiona los propósitos de Dios. Mira lo que dice el versículo 27. Y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo, porque Jehová nos aborrece. Mira lo que dice, Jehová nos odia. Dice el pueblo de Israel, cuando llegaron a ellos, a ese lugar, ellos concluyeron, Jehová nos odia, nos aborrece, por eso nos ha sacado de Egipto para matarnos acá, para destruirnos acá. Él nos aborrece. A ustedes saben, hermanos, que eso no es cierto, ¿verdad? ¿O ustedes creen que Dios aborrecía a su pueblo? ¿Qué saben ustedes? ¿Aborrecía a su pueblo el Señor? No, Él amaba a su pueblo. Mi pueblo, decía Él, la niña de sus ojos. No la niña de sus hijos, sino la niña de sus ojos. Porque pueblo especial eres para mí. Deuteronomio 7. Pueblo especial eres para mí. Pero ellos concluyen, ¿por qué? Porque el miedo se había apoderado de ellos y dicen, Jehová nos aborrece, por eso nos trajo acá para que nosotros muramos. Él quiere liquidar, hermanos, si así fuera hace tiempo los hubiese liquidado de otra forma.
¿Cómo es cuando en ocasiones también nosotros somos invadidos por el miedo? ¿Qué cosas no vienen al pensamiento, verdad? Al pensamiento. ¿Alguna vez ustedes tuvieron miedo? ¿Cuántos tienen miedo al tunchi? ¿Se ríen, sí o no? Porque sí tuvieron miedo, tienen miedo, sí o no. De repente me jala, dicen algunos, de mi pie cuando estoy durmiendo. Pero esa es una costumbre muy pegada a nosotros que uno arrastra de generación en generación, porque eso nos transmiten nuestros padres. Y nosotros a nuestros hijos, y nuestros hijos a sus hijos, y así, el miedo, su tunchi. Una mujer dijo, yo no creo en los fantasmas, pero los tengo miedo. No creía, pero los tenía miedo. Los tenía miedo. Jehová nos aborrece, Él quiere destruirnos. ¿A dónde subiremos? Ellos estaban aterrorizados. Versículo 27. Porque Jehová nos aborrece, nos ha sacado de tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo, para destruirnos. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros. Las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, y también vimos allí a los hijos de Anac. No encontramos en la Biblia que esta tierra estaba llena de gigantes, pero cuando distorsionamos los propósitos de Dios, nos imaginamos cosas. Y lo que nos imaginamos, creemos que así es y lo publicamos. ¿Cuánta gente, hermanos, lo que se imagina lo publica y los que leen creen que así es? Imaginación. Probabilidades. Hay gente que vive aterrada porque en cualquier momento viene un tsunami. Hay gente que vive aterrorizada porque de repente tiene cáncer. O sea, son probabilidades, ni siquiera es algo cierto. Probabilidades. Una probabilidad sería que en este momento, ¿no?, aparezcan dinosaurios de parte de atrás. ¿Cuál es ese velociraptor, no? Ese que... ¿Qué hiciera usted? ¿Se le ocurre a algún gracioso disfrazarse de dinosaurio y entra por ahí? Y haciendo todo el sonido. Yo salgo, hermanos, empujándolos. Busco la puerta. Si viene contra mí, no tuviera tiempo para reaccionar, ¿será cierto o no? Y estando afuera reaccionaría, pero de repente salgo. Por el miedo. Reaccionas sin pensarlo. Cuidado con culparle a Dios de algo que Él nunca ha hecho y nunca hará y nunca hizo contigo, cambiando los propósitos de Dios. Los propósitos de Dios, que ellos entraran porque Él los amaba, pero ellos dijeron, no, Él nos odia y nos quiere matar, nos quiere destruir, y Él no quiere que entremos a poseer la tierra. ¿Cuántas cosas dejamos de recibir, hermanos? Porque el miedo se ha apoderado de nosotros y no hemos logrado avanzar en los propósitos y en los planes de Dios. Por el miedo. Algún trabajo tal vez que se te presentó y tú tuviste miedo y no aceptaste. Te sentiste incapaz. Yo no voy a poder, no creo que voy a lograrlo. Que otros lo hagan. El miedo, la inseguridad. Número 3.
¿Cuántos saben que el miedo es contagioso? ¿Es contagioso o no es contagioso el miedo? El miedo es contagioso. Tenga miedo tú y vas a ver lo que muestras en tu rostro. Ni podías caminar, pero cuando tienes miedo, ¿de dónde sacas fuerza y sales corriendo? Los que nos ven en nuestras expresiones que algo está pasando, inmediatamente ellos son contagiados. Y si publicas oralmente, aún más todavía. ¿Cuántos espías envió Moisés? 12, uno de cada tribu. La mayoría, ¿qué dijo? No podemos. ¿Para qué? La tierra es bacán, dijeron ellos. Hay buena producción, hay leche y miel, pero también gigantazos. Son mayores y son más fuertes que nosotros, y las murallas son altísimas. ¿Qué vamos a poder? No vamos a poder. Ya estamos muertos acá ya. ¿Contagiaron o no contagiaron a la multitud del pueblo? Contagiaron ellos con el miedo. Y todo el pueblo dijo, verdad, no vamos a entrar, no vamos a lograrlo. Estamos destruidos, estamos acabados. Pero 2 de ellos dijeron, sí, por ahí unos cuantos gigantes, pero vamos a poder con el Señor. ¿Y qué quisieron hacer a estos 2 en quienes el miedo no se había apoderado? Los quisieron matar. Los contagiados del miedo quisieron destruir a estos 2 que no tuvieron miedo. Hermanos, cuando hay situaciones difíciles donde el miedo empieza a cundir, a poseer de tu mente, de tu cuerpo, es complicado no contagiar a los demás. Hay mucha gente que sabe nadar, pero si alguien empieza a contagiar con el miedo, se olvidan de que sabe nadar y se hunden. Y se hunden. ¿A qué le tienes miedo? No me digas que no tienes miedo tú. No, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo no tengo miedo porque el Señor es mi roca y mi fortaleza, mi pronto auxilio, el que levanta mi cabeza. Cuidado con la santurronería de no aceptar su realidad, como vimos el domingo pasado. ¿Acerca de qué? Acerca de la soledad. Ya se olvidaron del sermón del domingo pasado, ¿verdad? Los que han tomado nota de vez en cuando repasen. ¿Fue el domingo pasado o fue otro? No recuerdo. Me olvido también. Domingo pasado, ¿verdad? Hace 2 domingos, no sé. El domingo pasado. Ok, gracias por hacerme recordar. Un día predicaremos qué hacer con el olvido. Hermanos, el miedo es contagioso. Y el miedo, por ser contagioso, nos hace oír y nos hace ver lo que no hay, hermanos. Lo que no existe. El miedo nos hace ver y nos hace oír lo que no hay, lo que no existe. Miren, ¿había o no había? No habían esos gigantes que ellos decían. Pero cuando el miedo se apodera, uno cree, uno escucha y uno ve lo que no existe. Lo que no existe. El propósito de Dios era que ellos entraran, poseyeran la tierra, sean benditos, pero ellos dijeron no, Dios quiere destruirnos, Dios quiere acabarnos, porque el miedo había tomado control de ellos. Número 4, el miedo produce desconfianza en las promesas de Dios. Cuando el miedo se apodera de uno, uno se olvida de las promesas de Dios. ¿Sí o no? Hemos pasado una experiencia terrible. 2 años. Y todavía algunos, este año, ¿verdad? Pasando leve, felizmente, gracias a Dios.
Pero cuando estábamos viviendo esa experiencia, y yo me olvidaba de las promesas de Dios. Recuerdo un amigo pastor escribir al WhatsApp, no sé si es mío o de mi esposa, diciéndonos así: tranquilo, amados, no tengan miedo, no tengan temor. Era importantísimo recibir ese mensaje. Tranquilo, mis amados, no tengan miedo, no tengan temor, porque ustedes saben, hermanos, ¿qué ocurre con el cuerpo cuando uno tiene temor? Cuando uno tiene miedo, baja las defensas. Ya nos hemos vuelto expertos, ¿verdad? Tanto que nos publicaban: cuidado con el temor, porque el temor baja la defensa. Y ¿verdad? Baja la defensa. No está número 6 ni número 7 en mi sermón eso. Sería buena después. El temor baja las defensas. No está eso. Número 4, el temor, el miedo, produce desconfianza en las promesas de Dios. Nos olvidamos las promesas de Dios, ni recordamos los versículos que sabíamos las promesas de Dios. El Señor, escuchen hermanos, el Señor les había demostrado quién era Él cuando les sacó de Egipto. ¿Y qué pasó cuando les dice que entren y van a poseer? ¿Qué pasó? Se olvidaron de lo que Dios es. Nos olvidamos de lo que Dios es. Nos olvidamos de las promesas de Dios. Nos olvidamos de lo que Dios puede, de lo que Él sabe. Nos olvidamos. Cuando el temor toma control de nuestras vidas, el miedo, nos olvidamos de las promesas de Dios. Tan pronto se olvidaron, tan pronto nos olvidamos. Y número 5, voy a tratar de terminar no tan tarde como otras veces. Número 5, el miedo puede privarnos de lo que Dios quiere darnos. ¿Usted sabía eso? Que si el miedo toma control de nosotros, podemos perder lo que Dios quiere darnos. Dios quiere darnos sus propósitos, sus planes. Y cuando el miedo nos entra, el temor a algo, la inseguridad, no vamos adelante, nos estancamos o retrocedemos y perdemos lo que Dios quiere darnos. ¿Cuántos hermanos tienen el llamado específico de Dios para el ministerio pastoral? ¿Por qué no lo hacen? Hay un temor. Santo puede ser, medio santo también. No, yo no voy a poderlo. Esto es demasiado. Es demasiado. ¿Qué pasa si un arquitecto diseñó algo malo? ¿Lo lapidan o él sigue diseñando? ¿Qué piensan ustedes? Si un doctor se equivocó en una receta, ¿ya nunca más se vuelve a abrir su consultorio o sigue abriendo su consultorio? Sí. Si un ingeniero civil se equivocó en algo, ¿ya lapidado, ya nunca más? Sí. Pero si un pastor hace algo malo, ¿qué creen que pasa con el pastor? Lapidado, sentenciado. Y difícil que se olviden de lo que ha hecho. Ha hecho un montón de cosas buenas, pero lo uno malo que ha hecho, acabado, sentenciado. ¿Sí o no? Así somos. Entonces, ¿para qué me meto en esto? No, mejor sigo viviendo así nomás. No hay mucho compromiso. ¿Y qué de los hijos de pastor? Ser hijo de pastor también es otra complicación, hermanos. Tiene que ser el hijo ejemplar, en todo sentido. La esposa del pastor también.
Si es la esposa de un hermano, no tiene mucho compromiso. De buena manera lo digo. ¿Verdad? De buena manera. No estoy escudándome a que, bueno, podemos vivir como les da la gana. No, hay un llamado. Pero muchos se resisten por el temor a esas cosas. No van a poder, hay mucho compromiso, hay que ser casi perfectos. Los requisitos. Pero cuando hay el llamado, hermanos, simplemente estás. Y si quieres salir, hay una cuadrada. Otra vez quieres salir, hay otra cuadrada más fuerte. Mejor te alíes ahí nomás. No es un asunto de que yo quiera, sino es un asunto de llamado. Pero hay algunos que han sido llamados, pero no lo están, por el temor. No los juzgo, al contrario, los entiendo. Los entiendo. Los entiendo. Porque el ministerio es incomprendido. El ministerio pastoral es incomprendido. Muy sacrificado. Discriminados también. Pero es muy honroso. Sabemos de pero también conocemos de lo que viene. ¿Y cuántos hermanos que han sido llamados se pierden lo que debían de recibir? Porque el temor ha inundado sus vidas y no están recibiendo lo que Dios tenía planificado. ¿Qué iban a recibir estos que tuvieron miedo? Díganlo ustedes, de la historia. ¿Qué iban a recibir estos que tuvieron miedo? La tierra, hermanos. La tierra prometida. ¿Recibieron o no recibieron? A pesar de que tuvieron miedo. Me encanta hacer esa pregunta, porque creo que pueden equivocarse. ¿Recibieron o no recibieron estos que tuvieron miedo? Les leo. 34. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras, y se enojó y juró diciendo: no verá hombre alguno de estos, de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres. ¿La vieron o no la vieron? ¿La poseyeron o no? No la poseyeron. ¿Por qué? No recibieron lo que Dios les tenía preparado, porque fueron invadidos y obedecieron a lo que ellos quisieron por el temor que invadió a sus vidas. ¿Saben ustedes qué ocurrió con ellos? Murieron. Murieron. Y Moisés dice, incluso yo, dice Moisés también, por culpa de ustedes. A mí tampoco me es permitido entrar a la tierra. Por vosotros, dice Moisés, versículo 37. Contra mí se airó también Jehová por vosotros y me dijo, tampoco tú entrarás. Es así, hermanos. Todos tenemos miedo a algo. Y nos perdemos lo que Dios nos ha preparado, porque cambiamos nosotros los planes y los propósitos. Contagiamos a los demás, contagiamos a los que nos rodean con el miedo, con el temor, con el pavor. Y esto se vuelve así. ¿Sabes qué habían dicho ellos? Nuestros hijos serán como botín si entramos. ¿Y sabe quiénes entraron a poseer la tierra? Ellos, los niños, que ni sabían ni entendían lo que estaban hablando sus padres. ¿Ustedes saben a qué se dedicó o se dedicaron Josué y Caleb en esos 39 años?
porque eran más de 3 millones. Eran más de 3 millones de judíos que habían salido de Israel, perdón, de Egipto. Hermana Rosilda, ¿a qué se dedicaron Josué y Caleb en esos 39 años y Moisés también? A los funerales. Funerales y funerales y funerales. Porque solamente los menores de 19 años entraron a poseer la tierra. ¿Qué vamos a hacer entonces? Número 1, podemos hacer, en conclusión, debemos confrontar el temor. Debemos confrontar el temor. Aceptar que tenemos miedo. Aceptar que el temor ha inundado, ha invadido nuestra mente, nuestra vida. ¿Temor a qué? No lo sé. A una mala noticia, a un diagnóstico médico, a lo que pasará con su hijo, con su hija, no lo sé. Siempre hay temor a algo. Reconozcamos y confrontemos el temor. No podemos huir. No podemos huir, hermano, del temor. Donde vamos, ahí está, nos acompaña el temor. Conociendo y cuándo y dónde empezó es muy importante, ¿ya? Debemos recordar en qué circunstancias, cómo y cuándo empezó ese temor a invadirnos. Es importante evaluar eso. Tal vez en tu infancia, tal vez en tu adolescencia, tal vez al empezar tu matrimonio, tal vez en el abandono que sufriste, no lo sé. Empezó el temor, la inseguridad. Es bueno reconocer, entender, comprender, evaluar para poder trabajar en base. No desaparece un día. Por eso el siguiente paso es, una vez reconocido, una vez entendido, confesarlo como pecado. Número 2, confesarlo como pecado. Pida perdón a Dios. Señor, tengo temor a esto y sé que el enemigo ha tomado control de esto. Y yo recuerdo que empezó así, en una circunstancia allá, no sé dónde, en tal fecha, en estas circunstancias, y no puedo salir de esto. Te confieso como pecado, te pido perdón, y quiero que tú me llenes de tu poder y tu fortaleza. ¿De dónde viene el temor? ¿Quién siembra el temor? El diablo, hermanos. Eso no viene de Dios. El temor siembra Satanás. El temor que tú tienes es lo que Satanás ha sembrado. ¿Me están siguiendo? No es tu marido, no es tu suegra tampoco. Ay, esa suegra, no. Ni el pastor tampoco, no. El pastor tiene la culpa. No, es Satanás. Por eso es importante confesarlo delante de Dios y pedirle que el Señor llene nuestra vida, nuestro ser, y que Satanás con su mentira, que se vaya, que se aleje, y que nunca más esté engañándonos, sembrando temor. Sembrando temor. Número 3. Debemos apropiarnos de las promesas de Dios. Apropiarnos de las promesas de Dios. ¿Cuántos versículos sabes de memoria o recuerdas que está en tal sitio que habla del poder, del cuidado, de la fidelidad de Dios? Apropiarnos de ello. Memorizarnos versículos para apropiarnos, y cuando viene el temor, repetir esos versículos. No es una terapia lo que le estoy diciendo, es algo que así debe ser. Reprender esos pensamientos de miedo con la palabra de Dios y en el nombre del Señor Jesucristo.
¿Qué versículos? Oye, hermanos, no vaya... Bueno, si usted no sabe un versículo de memoria es pecado, ya hermano. Mejor amárrate una piedra en tu cuello y arrójate. Tú solito arrójate ya. Solito arrójate ya. Tenemos que saber si quiero un versículo de memoria. ¿Cuántos recuerdan Timoteo? Porque el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No viene de Dios el miedo. De Dios viene el poder, el amor, la fortaleza. Lo otro también es que tienes que ser transparente y contar a alguien de confianza para que te ayude en tus temores. Hay gente que tiene temor de salir a la calle, le aterra la calle. Sí, hermanos. Cosas así, ¿no? Eso es ya muy terrible eso. ¿Qué número vamos? Estamos terminando. Número 4. Y a lo que sea usted está apuntando ahí. Desarrolle una mejor comunión con el Señor. Eso va a ayudar también. Desarrollar una mejor comunión con el Señor. ¿Qué les parece este último que estoy recitando? ¿Ustedes creen que es necesario eso? ¿O ya es suficiente ya? A ver, los que somos padres, ¿alguna vez usted ha escuchado llorar a su niño, sobre todo en la noche, en la madrugada, en la noche 12, 11 de la noche, de la nada? Arranca un llanto. Yo le viví de eso. Ustedes no, ustedes son marcianos, no escuchan nada ustedes. No les pasa nada a ustedes. ¿O han experimentado también ustedes? De la nada. ¿Qué está ocurriendo con su niño? De algo está aterrorizado y llora. No son esos llantos normales que escuchamos, son llantos muy extraños. Es de miedo. Ha soñado algo. ¿Y qué hacía usted? Cuéntame, ¿qué hacía usted cuando escuchaba llorar? ¿Qué decía? Aunque algunos hay ya pues muy extraños padres, ¿verdad? Que dejen que sigue llorando. Dice, ya va a callar en alguno. Ay, no va a morir llorando. Dice, llora y llora. No, yo no entiendo a sus padres que dicen así. Que llore, dice, ya va. No va a morir llorando, decían algunos. Que llore. Bueno, yo me levantaba y lo cargaba, ¿no? Tranquilo, ya va a pasar. No puedo mencionar esas palabras porque se habla de otra manera, ¿verdad? Se habla de otra manera. Ahí actuamos ya pues de otra manera. Nos salen palabras con otros tonos. Y me da vergüenza decir eso, ¿verdad? No tengo miedo, pero me da vergüenza. Y ellos terminan. Y van bajando. Y están tranquilos. ¿Así, Carlitos, o no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué hemos hecho? Comunión, relación, cercanía, el sentir estar cerca de Él, la comunión íntima con el Señor ayuda mucho. Terminamos leyendo 1 Juan 4:18. Saben de memoria un montón este versículo. El amor, ¿qué más dice? Echa fuera el temor. Parece sencillo, ¿no? Que yo vivo enamorado, pero tengo miedo. ¿Cómo es eso que el amor echa fuera el temor? 4:18. 1 Juan 4:18. En el amor no hay temor.
sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Cuál es el antídoto para el temor? Según lo que acabamos de leer, el amor. Hermanos, nosotros debemos estar seguros que somos amados, guardados por el Señor. El amor de Dios en la persona de Jesucristo, que fue capaz de entregarnos a su propio y único Hijo, ¿cómo no nos dará las demás cosas también? El perfecto amor es el que viene de Dios. Si estamos seguros del amor de Dios, el antídoto del temor es el amor de Dios, apropiándonos nosotros de la seguridad, de la confianza en el amor eterno de Dios. Espero que estas cosas hayan podido ayudarnos a recordar para poder manejar el temor, si es que estamos siendo tocados por el temor a algo en esta mañana, en este momento, o si es que llegaría a ocurrir en nosotros, podamos considerar la palabra del Señor que hemos escuchado en esta mañana. Pero que tengamos temor, miedo, en algún momento chocamos con el miedo, chocamos con el temor. Cristo Jesús vino para librarnos de algo que sí realmente deberíamos de tener miedo, porque esto tiene consecuencias eternas: el infierno. El infierno. Si hay temor a lo que puede ocurrir en la eternidad, Cristo es la solución. El que tiene a Jesucristo no tiene por qué tener temor del futuro, de la eternidad. Está seguro en Dios. El que no tiene a Cristo sí tiene que preocuparse. En Jesucristo tenemos perdón. En Jesucristo tenemos la vida eterna. En Jesucristo tenemos seguridad eterna. En Jesucristo tenemos todo y sin Él nos falta todo. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra. Quisiéramos librarnos de ese temor que nos sacude y que se ha apoderado de nosotros. Cada vez que pensamos en esa escena, sentimos temor. Hoy hemos aprendido, Señor, algunos principios necesarios a considerar en cuanto al temor, y hemos aprendido también cómo lidiar con el temor. Debemos reconocerlo, debemos confesarlo como pecado. Tu palabra dice también que debemos apropiarnos de tus promesas, y tu palabra también dice que debemos desarrollar una mejor comunión contigo para poder hacer frente al temor o a los temores. Señor, también sabemos que esto viene de Satanás, que nos hace dudar, que nos hace perder la esperanza, que nos lleva en una crisis emocional, utilizando circunstancias de la vida, experiencias de la vida. En esta mañana, Señor, oro juntamente con mis hermanos, diciéndole en el nombre de Jesucristo a Satanás y sus demonios que dejen de estar sembrando temor en mi vida y en la vida de mis hermanos. Les decimos que se vayan en el nombre de Jesús y que nunca más vuelvan a sembrar temor, miedo en nuestras vidas, porque somos de Jesucristo, porque el poder de Dios está en nosotros. Él nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Fuera en el nombre de Jesús. Fuera miedo y la fuerza de las tinieblas que han tomado control para sembrar miedo en nuestras mentes.
y llénanos, oh Cristo, de tu presencia, de tu poder, de tu Santo Espíritu, que fluye en nuestra mente, en nuestro corazón, tu palabra haciéndose carne en nuestras vidas. Y no temor ni a la vida, ni a la muerte, ni a lo que pueda venir, porque en Cristo Jesús está seguro nuestro futuro, seguro nuestro lugar en el cielo. Alabado seas nuestro Dios, engrandecido seas tú en esta mañana. En el nombre santo de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Muchas gracias. Gracias, hermano. Muchas gracias por la palabra, pastor. Dios le bendiga a todos nosotros. Vamos a ponernos de pie, por favor, para cantémoslo, este cántico de la casa de Dios, para los diezmos y las ofrendas. Casa de Dios, que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón de la casa de Dios que todo el palacio de un rey, que todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos salvó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios arde mi alma, arde de amor por aquel que me dio la vida. Por eso le anhela mi corazón, anhela de su compañía, anhela de su compañía. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios. Te damos gracias, amado Padre Celestial, por este tiempo hermoso y el de tu palabra. Gracias por recordar a no tener miedo, a mejores abrigarnos de tus promesas, pensar en tus promesas
y buscar tener mejor comunión contigo, Señor. Desarrollar las estrategias que nos permitan tener íntima y constante comunión contigo. Hermoso tiempo, Señor, que podamos ir meditando en tu palabra, que es lo mejor, Señor, porque las noticias del mundo solamente traen inseguridad, quitan la paz y buscan romper nuestra confianza contigo. Señor, qué mejor que tu palabra, qué mejor que tus promesas que nos pueden mantenernos fieles y firmes. Alabado seas tú por este tiempo hermoso, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y agradecemos a nuestros amigos y hermanos que nos siguen en Japón, iba a decir Japón, Estados Unidos, Canadá, Suiza, España, Brasil, ¿sí? Y todas las partes donde nos ven. Dios los bendiga y nos encontramos el próximo domingo.